de hoy. Como concepto, Joomla, señalar que es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. ¿Esto qué indica? Pues que antes hacían lo que eran las páginas web en HTML y lo que sucedía es que solo se mostraba información en un solo canal. Sencillamente esas páginas mostraban información. No había forma de interactuar con los usuarios. Con Joomla, pues permite, por ejemplo, que los usuarios se registren en el sitio web, que puedan enviar formularios de contacto y también puede incorporar, por ejemplo, chats, foros y muchas otras formas de participación de los usuarios, como también, por ejemplo, podrían participar en alguna web que sea del tipo blog. También indicaros que permite crear, modificar o eliminar contenidos de un sitio web de una forma sencilla, a través de un panel de administración. Hay una parte pública y hay una panel de administración. Lo que persigue siempre el proyecto desde que se inició en el año 2005 es la autoadministración de una web para cualquier tipo de usuario, por lo que no haga falta que el usuario tenga conocimientos de programación ni conozca el lenguaje en el que está desarrollado. Indicar que Joomla es un software de código abierto, que lo que quiere decir es que sencillamente no hay que pagar licencias por utilizar este código y se puede modificar. Es lo que llamaríamos un software libre. Y está desarrollado en PHP, que es uno de los lenguajes más utilizados de programación en la actualidad. Os voy a compartir la siguiente diapositiva, que es referente a la hoja de ruta de versiones de Joomla. Como cualquier programa, Joomla pues tiene diferentes versiones. Por ejemplo, empezó en el año 2005 con la versión de Joomla 1.0, luego posteriormente han habido versiones de Joomla 1.5 y ahora la versión actual, os la voy a marcar para que entendáis mejor, es Joomla 2.5. Estamos en el año 2013 y alguno puede pensar, bueno, ¿y por qué hay dos versiones? En este caso hay Joomla 2.5, que es la versión que recomendamos para usuarios no avanzados. En cambio, Joomla 3.0 es para usuarios avanzados. Esta 3.0 sirve de puente para que los desarrolladores puedan realizar pruebas. Saldrá posteriormente la 3.1, la 3.2 y para llegar a otra versión de largo recorrido, que también se consideraría estable, sería la Joomla 3.5. En este caso, insisto, recomendamos la instalación de Joomla 2.5 pues a todos los usuarios, pero fundamentalmente a los usuarios que no sean avanzados o deseen realizar pruebas con nuevas versiones. Os comparto ahora el navegador. Y lo que os muestra ahora es el centro de extensiones de Joomla. Como cualquier programa, como os indicaba, pues Joomla pues, puede realizar unas determinadas funcionalidades. Pero, por ejemplo, por defecto no incorpora una galería de fotos. Pues este centro de extensiones lo que nos permite es obtener y añadir extensiones a nuestro Joomla, de forma que podamos añadir funcionalidades que por defecto Joomla no tienen. En este caso hay 6.360. Están catalogadas por categorías y aquí, por ejemplo, en esta página pues nos muestra las nuevas extensiones creadas y también tiene un buscador. Por ejemplo, si deseáramos en el sitio web una galería de fotos, pues podríamos poner en el buscador Gallery. Este sitio web está en inglés, pero esto no quiere decir que las extensiones que se vayan a descargar no estén en idiomas castellanos o en otros idiomas. Por ejemplo, aquí veríamos un listado de las extensiones relacionadas con galería. Por ejemplo, hay de dos tipos. Fundamentalmente hay dos tipos en Joomla, que son comerciales. En este caso, por utilizar esa galería hay que realizar un desembolso económico. Y no comerciales. No comerciales son las gratuitas, lo que podríamos llamar pues free también. Al lado de cada una de estas descripciones nos indica las versiones para las que es compatible esta extensión. Por ejemplo, esta 2J Gallery pues es compatible con Joomla 2.5 y Joomla 3.0 y tiene pues una excelente valoración por parte de los usuarios. En este caso, fijaos que hay 5 estrellas.
Estas extensiones lo que se hace es, se descargan luego durante la formación, a mitad del proceso explicaremos cómo se realiza esto. La formación de hoy se va a basar en realizar un Joomla en 2.5, pero no vamos a proceder a la descarga, sino que vamos a proceder a instalarlo a través del panel de control del alojamiento. Esta pantalla que os estoy compartiendo es relacionada con el hosting de web empresa. Pulso en plantillas gratis para Joomla 2.5 para que veáis las características del pack que vamos a realizar la instalación. No es un Joomla, como podríamos decir, sencillo, sino que hemos incorporado pues bastantes extensiones. Por ejemplo, hemos incorporado plantillas para Joomla 2.5. Luego os muestro unas cuantas. El editor JCE. El editor es un editor que nos permite editar textos y es mucho mejor que el que incorpora Joomla por defecto. O el Briefing Forms, que es un componente que nos permite crear formularios. Aquí va acá, pues que permite realizar copias de seguridad. Bueno, como podéis ver aquí, alguna relación con Google Analytics. O el Xmap, que nos permite realizar sitemaps o mapas web para enviar a los buscadores. Las plantillas que incorpora, pues podéis ver, por ejemplo, la Purity, la Xenia, la Oxygen, la Cydia. Vamos a pulsar para ver las demos. En estas pantallas, pues bueno, cargarán lo que es la demo. Por ejemplo, está cargado primero. Entonces hay plantillas que son más rápidas unas que las otras. Pues, bueno, incorpora lo que es esta plantilla. Esta sería una, la Cydia. Luego, por ejemplo, pues la Oxygen. Hay unas 8 o 9, cada una con un diseño y funcionalidades distintas. Esta es la que iremos realizando hoy la formación. Señalar también que este sistema de plantillas no es cerrado. Las plantillas en Joomla, por ejemplo, os comparto esta pantalla en la que podéis ver las 45 mejores plantillas gratuitas para Joomla 2.5. Si vamos bajando, por ejemplo, pues hay una plantilla, hay un par de plantillas. La elástica, por ejemplo, pues la plantilla elástica está incorporada en el pack. Luego, pues bueno, si seguimos bajando podríais ver que hay diseños completamente distintos. Hay mucho realmente donde escoger. Esta pantalla que os muestro ahora es el panel de control de alojamiento del hosting. Se llama cPanel. En este cPanel lo que hemos es incorporado un instalador de Joomlas. Por ejemplo, si pulsamos en ver más en este Packs Web Empresa, para lo que tengáis experiencia en Joomla, si habéis descargado lo que es el... Me acercaré un poquito más el micrófono, hay algún usuario que dice que se oye un poco flojo. Pues, para lo que habéis descargado lo que es el pack de Joomla, o desde Joomla Spanish o de Joomla.org, sabéis que tenéis que subir los archivos para poder instalarlo, luego crear la base de datos, luego realizar la instalación. Pues aquí lo vamos a realizar de una forma mucho más sencilla. Pulsamos en Pack Joomla 2.5 Web Empresa. Aquí vemos las características del pack. Vamos a instalar esta aplicación. Pulsamos en instalar. Tenemos que escoger el dominio. En este caso, si fuera un dominio real, pues escogeríamos un dominio. En este caso, nosotros hemos creado webinarswebempresa.eu. Y el campo de ruta es la carpeta donde deseamos instalar este pack, este Joomla 2.5. Por ejemplo, podemos escribir 1 para crear una carpeta con ese nombre. Y entonces se mostraría el sitio web en el dominio, pero carpeta 1. Igualmente podríamos dejar en blanco, podemos escoger las dos opciones. Vamos a realizar, por ejemplo, la carpeta 1. Y luego seguimos la parte de abajo y estos parámetros de versión, etcétera, pues lo podemos dejar por defecto, igual que la administración de las bases de datos. Con este proceso no hace falta ni crear ni un usuario, ni una base de datos, ni establecer permisos del usuario. En esta apartado de configuración es relacionado con la configuración de Joomla. Nos crea un usuario administrador, un admin y una contraseña. Esta contraseña, evidentemente, podéis modificarla y ponerla que vosotros deseéis. En este caso voy a añadir un 0. Y el nombre del sitio web, pues lo llamamos Pack Joomla Web Empresa, se puede también cambiar, igual que el correo electrónico. Pulsamos en instalar.
Y veréis que es un proceso mucho más rápido que no subir los archivos por FTP, descargar el Joomla, subirlo. En este caso ya nos crea lo que es la base de datos, los archivos, etcétera. Pulsamos en ver el sitio web. Y ya lo tendríamos instalado. Y funcional. Mapa del sitio, contacto, volvemos al inicio. Por ejemplo, antes os he indicado que había lo que es una parte pública y una parte de administración. Pues para acceder a la administración de Joomla es con la palabra administrador. Antes de modificar nada y acceder aquí como nombre de usuario, la contraseña que hemos creado, desde el panel de control podemos realizar lo que es un backup, una copia de seguridad. Por si, bueno, siempre es interesante cuando se van a realizar muchos cambios en un sitio, pues establecer un backup. Esta herramienta nos lo permite. Pulsamos en backup y en unos momentos tendrá creado lo que es la copia de seguridad de los archivos, los directorios y la base de datos. En un momento necesario siempre se podría volver a recuperar esta copia de seguridad. Ya estaría realizada. Bueno, volvemos a la administración de Joomla, que este es el acceso, y ponemos admin, que es el usuario. Si no recordamos lo que es la contraseña, pulsamos en ver y editar detalles, y en ver y editar detalles tendríamos aquí la contraseña del usuario admin. La copiamos y accedemos a la administración de Joomla, del pack instalado. Esta pantalla que veis ahora son los iconos de acceso directo a diferentes apartados de la administración de Joomla, pero generalmente lo que utilizaremos es los menús superiores, que aquí sí que permite gestionar todos los apartados. Lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es editar el usuario que hemos creado. Puede ser que no nos interese cambiarlo o añadir nuevos. Con la opción de nuevo podríamos crear nuevos usuarios. Bueno, vamos a editar este. Y, por ejemplo, le podríamos cambiar lo que es el nombre o la contraseña. En este caso, pues voy a realizar un cambio de contraseña. Ponemos otra y guardamos. Si finalizamos, cerramos, volvemos otra vez a la administración de Joomla. Y ya no nos serviría la contraseña que hemos creado antes, sino que tenemos que utilizar la nueva. El usuario que modifica la contraseña es un usuario superadministrador, de forma que tiene permisos totales sobre el sitio web. Hay varios tipos de usuarios, por ejemplo, habían registrados, editores, etc. Hay bastantes perfiles. Antes, cuando he empezado el webinar, pues os he comentado que el pack dispone de diferentes plantillas. Para gestionar las plantillas en Joomla vamos a extensiones, gestor de plantillas. Y podemos ver las plantillas que hay instaladas. En este caso tenemos marcadas por defecto dos. Una pertenece a la administración, que es donde estamos visualizando ahora, y la otra es la Purity. Para visualizar el sitio podemos pulsar en ver el sitio. Así, de esta forma trabajaremos mucho más cómodo y podemos trabajar viendo el frontal del sitio web y viendo la administración en otra pantalla. Por ejemplo, la plantilla que está activada por defecto es la Purity. Bueno, podemos activar otra para ver cómo nos queda. Cambiamos la plantilla por defecto de la del sitio y refrescamos el frontal del sitio web. Como podéis ver, el diseño ha cambiado. Ha cambiado el diseño. Pero fijaos que no han cambiado ni los menús ni los contenidos. Esto es una gran ventaja, porque podemos cambiar el diseño del sitio web, pero no tener que volver otra vez a crear los contenidos. Vamos a activar otra plantilla, por ejemplo, la Big 5. Pulsamos en defecto y refrescamos en el frontal del sitio web. Como podéis ver, es otro diseño completamente distinto y no cambia lo que son los menús ni los contenidos. Vamos a activar la plantilla sobre la que vamos a realizar la formación de hoy. Oxygen defecto, la activamos.
Refrescamos el frontal del sitio web. Nuevamente. Hay unas consultas, por ejemplo, intentaré responder la mayoría, pero intentaré, si alguna está muy vinculada con el tema. Aparecen dos plantillas predeterminadas porque hay una que es la de la administración del sitio web. Por ejemplo, aquí podemos verlo. Si cambio la predeterminada del administrador, que es la Blue Stork, por la Hathor, veremos que la administración cambia. Podéis ver, ha cambiado completamente. Lo que es la administración, se ven otros colores. Bueno, en este caso vamos a poder activar Blue Stork nuevamente. Y claro, es que si queréis trabajar más cómodos y no ver las plantillas mezcladas, podemos seleccionar la localización. Por ejemplo, en sitio. De esta forma, veríamos lo que es solo las plantillas del sitio web, no las de la administración. Bueno, las plantillas, pulsamos en plantillas, se construyen a base de unas determinadas cajas, unos diseños. Por ejemplo, en esta zona de plantillas podemos ver una vista previa de estas posiciones de la plantilla. Vamos a la vista previa de la Oxygen, que es la que hemos activado en el frontal del sitio web, y lo que se cargará son la plantilla, pero con unas posiciones sobreexpuestas. Por ejemplo, vemos que aquí nos marca unos nombres como Showcase, Top 1A. ¿Para qué sirven estas posiciones? En estas posiciones nosotros podemos añadir funcionalidades, por ejemplo, un buscador, un desfile de imágenes. Luego añadiremos un desfile de imágenes, esta posición Showcase. Podemos añadir pequeños programas que añadan funcionalidades al sitio, para que no solo se vea pues el página en construcción, que sería lo que son los contenidos centrales del sitio web. Cada plantilla es distinta. Por ejemplo, aparte de los colores, también las posiciones son distintas, serán distintos los nombres. Y esta ayuda, por ejemplo, de visualización, nos ayudará mucho a construir el sitio web. Vamos al frontal del sitio web. Vemos que tenemos inicio, mapa del sitio y contacto. Por ejemplo, ¿dónde se administra esto? En menús, menú principal. Menú principal tenemos inicio, mapa del sitio, contacto. Están en el mismo orden. Y podemos tener dos estados. El activado y el desactivado. Despublicado también llamado. Vemos que está en rojo ahora y refrescamos el frontal del sitio web. ¿Qué nos permite esto? Que mientras quizás estemos trabajando unos determinados elementos de menú o artículos, que no se muestren en el frontal del sitio web. En este caso lo hemos despublicado. Teníamos la opción también de borrarlo, porque podíamos haber ido a la papelera, pulsamos en papelera y luego podíamos volver a restablecer este artículo o borrarlo definitivamente. Es un funcionamiento similar a las papeleras que tienen sistemas operativos, por ejemplo, como Windows. Tenemos esta estructura de menús. Tenemos un artículo, por ejemplo, en el frontal del sitio web hay unos textos. ¿Dónde se gestionan estos textos? Contenido, gestor de artículos. Es el página en construcción. Quiere decir que estos menús están relacionados con unos determinados textos. Lo que vamos a hacer es crear una estructura. Por ejemplo, no sería lógico tener solo un sitio web, un inicio y un contacto. Pues vamos a crear, pues por ejemplo, nuevos apartados del sitio web. Aparte de página de construcción, pues vamos a crear un nuevo. En este caso vamos a añadir nuevos artículos, que es donde están los textos. Lo primero sería darle un nombre al artículo. Por ejemplo, pulsamos en nosotros y crean los textos. Podríamos escribir unos textos, pero bueno, en este caso, para ir más deprisa, tengo preparados unos textos en un bloc de notas de Windows, pero podríais copiar desde otras aplicaciones. Y los voy a copiar en el editor. Este es el editor JC, no es el editor que viene por defecto en Joomla. Guardamos y cerramos. Hemos creado ya un primer artículo, que es nosotros. Vamos a crear otro para hacer una estructura más o menos que sería real en la mayoría de sitios web. Por ejemplo, si fuera un sitio web de empresa, pues sería nosotros, un servicios.
Copiamos los textos, guardamos y cerramos. Y podemos copiar y crear un tercero, por ejemplo, clientes. Evidentemente, estos textos, estos apartados, se pueden cambiar los nombres. Podríamos cambiarlo, editarlo posteriormente. Guardamos. Ya tenemos creado servicios, notas y clientes. Vamos a afrontar el sitio web, refrescamos y no se ve nada de esto. ¿Cuál es el motivo? El motivo es sencillamente que hemos creado lo que es los artículos, pero no hemos creado los elementos de menú que se muestran en el frontal del sitio web. Pues vamos a crearlos. Por ejemplo, vamos a menús, menú principal, y vamos a crear elementos de menú nuevo. Por ejemplo, hemos de crear uno que nos muestre el artículo que hemos creado nosotros. Pues bueno, pulsamos en seleccionar en tipo de elemento de menú y veremos que nos aparece de una forma emergente los diferentes tipos de menú que tiene Joomla. Joomla es muy completo y permite muchas opciones. Por encima de cada una de estas opciones, si pulsamos con el ratón, pasamos por encima por el ratón, nos aparecerá un tip de ayuda. Por ejemplo, añadir un formulario, no es lo que quiero. Artículos archivados, mostrar artículos archivados, no. Un artículo simple, sí, quiero esto. Pulsamos artículo simple, ya se nos ha cambiado el tipo de elemento de menú, podemos darle el nombre, nosotros, y ahora seleccionamos el artículo que hemos creado antes, nosotros. Puede ser distinto el nombre del artículo, guardamos y cerramos. Puede ser distinto el nombre del artículo del menú. Por defecto nos lo crea siempre la última posición. Podemos subirlo con las flechitas. Este sistema se trabaja online, de forma que cualquier cambio, como podéis ver, se hace todo automático. No hace falta, como se hacía antiguamente, de crear en modo local y luego subir archivos, etc. Como podéis ver, trabajamos online. Vamos a crear otro apartado nuevo. Iré más deprisa porque en este caso, bueno, podáis ver la velocidad, seleccionamos lo mismo, un artículo simple, damos un nombre, habíamos creado pues el de servicios, damos servicios. Joomla es muy rápido. Entonces podemos tener un sitio web creado en un tiempo récord. Guardamos y cerramos. Vamos a subir la posición de este artículo, de elemento de menú, nosotros y servicios. Vamos a crear un tercero, que es el último que habíamos creado. Volvemos a los mismos pasos. Servicios, artículos simples, seleccionamos. Luego le damos un nombre. El último era de clientes. Pulsamos nuevamente en seleccionar, cambiar. Marcamos el artículo. Clientes. Guardamos y cerramos. ¿Hay alguna consulta, por ejemplo, de si explicamos algunas opciones en los artículos? Luego iremos explicando opciones de cómo crear artículos, las diferentes opciones, también mostrados en tipo blog, adjuntados y tal. Por ejemplo, siempre he explicado cómo subir con las flechitas, pero supongamos que tenemos un menú larguísimo de 50 menús. ¿Tendríamos que ir flechita por flechita? No. Editamos el de clientes y podemos cambiar el orden. Por ejemplo, en el apartado de ordenar, clientes, pues podemos establecer que sea en el orden de servicios y nos aparecerá clientes después de servicios. Guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web y ya nos tienen que aparecer todos los elementos de menú que hemos creado en el orden que hemos deseado. Inicio, nosotros, servicios, clientes y contacto. Ya habremos creado lo que es la estructura. Ahora nos haría falta pues el trabajar los contenidos. Por ejemplo, en inicio, pues vamos a proceder. Gestor de artículos. Está puesto lo que es una página en construcción. Evidentemente, para construir un sitio, pues esto no se podría quedar así. Podemos cambiar el título. Presentación. Aplicamos el cambio. Como veis, ahora vamos a trabajar aplicando. ¿Qué quiere decir aplicar? Porque todo el rato guardaba y cerraba. Aplicar quiere decir que el cambio se guarda, pero continuamos trabajando lo que es en esta misma pantalla.
Si guardamos y cerramos, es como si realizamos los cambios, pero nos lanza fuera de la pantalla. Ya tenemos el título cambiado. Y ahora os voy a mostrar las diferentes opciones que permite este editor, que no es el... Ya veo usuarios, por ejemplo, que ya tenéis conocimientos en Joomla, seguramente alguno no lo conozca. Este es el editor JCE, es free. Podemos aumentar el tamaño del editor y permite bastantes opciones, por ejemplo, poner texto en negrita, inclinado, subrayado, tachado, incluso orientaciones de texto. Justificado, centrado, izquierda, derecha. Incluso también, por ejemplo, podemos cambiar las diferentes visualizaciones de texto. Por ejemplo, por defecto sería párrafo, pero a lo mejor nos interesa destacarlo, un encabezado, un título, por ejemplo, encabezado 3. Pues de esta forma podríamos realizar estos cambios. Hay un apartado de estilos. Por ejemplo, estilos dependerán de la plantilla que esté instalada, no dependen del editor. Un enlace, pues le vamos a dar un aspecto de un botón. Por ejemplo, cogiendo el estilo Read On. Aplicamos los cambios. Vamos a ver si todos estos cambios... Realmente es como si esto es un editor, no es como un Word, porque el Word evidentemente es mucho más complejo, pero esto es más sencillito y orientado a web. También nos permite cambios de fuentes, etc. Mira, ya podemos ver que se han realizado los cambios y lo que indicaba del estilo, como podéis ver, este enlace que antes tenía el aspecto de un enlace, un hipervínculo, pues ahora tiene un aspecto de un botón. Tenemos más opciones en este editor, es bastante completo. También podemos cambiar, como si fuera también un Word, por ejemplo, el tipo de familia de la fuente. En este caso, no os recomiendo demasiado utilizar esto porque siempre es mejor que las hojas de estilo ya nos mandan sobre las fuentes a mostrar, y a menos que sea el sitio web de un diseñador, pues yo creo que es interesante siempre utilizar la misma fuente. Pero bueno, podríamos cambiar a otro tipo, ese proceso. Y el tamaño de la fuente también lo podemos realizar, cambiar tamaños de fuente, si queremos destacar también mucho alguna cosa, construir, veríais que sería aumentado mucho el tamaño. Incluso también color de la fuente y subrayado. Por ejemplo, podemos escoger muchos colores. También tendríamos la opción de más colores. Vamos a poner algo realmente chillón. Y aplicamos los cambios, como podéis ver, se puede ir trabajando. Y refrescamos en el frontal. Puedes ver, los cambios se transmiten automáticamente. Luego, por ejemplo, podemos también pues crear listas ordenadas, desordenadas, bueno, más comúnmente se llaman lista ordenada, las viñetas, numeradas o sin numerar. Nos permite hacer en este sentido. Y, por ejemplo, también muy interesante el poder tener caracteres especiales. 30, pues por ejemplo, necesitáramos poner aquí 30 euros, pulsamos en la omega, nos aparece una ventana emergente y pulsamos en euro. Ya tendríamos el símbolo del euro. Hubiéramos podido seleccionar muchos otros. Luego también tenemos opciones a nivel de poder crear tablas. Pulsamos en tablas y podemos crear pues una tabla, por ejemplo, de 200 píxeles de ancho, con 2 columnas, 2 filas, insertamos. Y cada vez que vais realizando preguntas, hay algunas preguntas que no están en absoluto relacionadas con lo que estoy explicando en estos momentos, e intentaré atenderlas pues en el turno de preguntas. En la tabla que estamos haciendo ahora, pues como podéis ver, funciona, es autoensanchable, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos más opciones a nivel de la tabla, de poder borrar filas, columnas, etcétera. Voy a entrar en más detalle. Realmente funciona como cualquier otro editor. Lo que vamos a proceder ahora es a crear, pues por ejemplo, un ejemplo real. Había algunos expertos, había algunas cosas que
algún usuario que le guste trabajar en código. También lo permite el editor. Todo el editor, esconderíamos lo que es el editor. Bueno, vamos a proceder a borrar. Y ahí, bueno, hubierais visto todo el código. Vamos a copiar unos textos que tenemos preparados. Y de esta forma indicaros que el vídeo, por ejemplo, para los que llegáis tarde, que veo alguno que se está incorporando tarde, que lo tendréis disponible también en el apartado de formación gratis. Aquí, si os dais de alta, pues podéis suscribiros a la newsletter y accederéis a la última grabación de la sesión realizada. Y el editor ya he indicado, veo consultas en este sentido, es el editor JCE. Luego, por ejemplo, disculpad que me he equivocado de pulsado en otro sitio, he copiado los textos, vale. Aplicamos los cambios, refrescamos en el frontal del sitio web y vemos que estos textos ya estuvieran transmitidos en el frontal. Y a la vez que se transmiten, igual es que no he grabado, aplicados, vamos a refrescar. Vale. Sí, correcto. Está ya pegado los textos. Bueno, solo con textos, evidentemente, un sitio pues no queda visible. Lo ideal es subir imágenes. Para que nos conozcáis, este editor que se llama JC, este nos permite subir imágenes directamente desde él. No hace falta ir al administrador de archivos multimedia de Joomla. Podemos subir imágenes, por ejemplo, en este caso nos aparecen las imágenes que tenemos por defecto en Joomla, pero vamos a subir nuevas. Podemos arrastrar archivos desde una carpeta, pero bueno, podemos también proceder a subir, a abrir y subimos el archivo. Lo hemos seleccionado el archivo presentación.jpg, subimos el archivo. Una vez lo tenemos subido, la imagen, pulsamos en ella y vamos a establecer una orientación en relación al texto. Por ejemplo, puede ser izquierda. Y para que no quede completamente pegado, como ya se ve en esta vista previa, pues podemos establecer un poco de margen por la derecha, por ejemplo, 10 píxeles. Vamos a mover la imagen. Podemos moverla para que nos quede orientada en relación al texto. Aplicamos y veamos cómo nos queda. Refrescamos en el frontal del sitio web. Bueno, podemos decidir que a lo mejor quizás se muestre mejor a la derecha. Vamos a cambiar la orientación de la imagen. Seleccionamos la imagen y marcamos nuevamente en insertar y editar imagen y vamos a cambiarle lo que es la orientación. Por ejemplo, margen derecho, edición derecha, margen por la izquierda, actualizamos. Aplicamos. Como veréis todo el rato es aplicar y guardar. De esta forma vemos los cambios. Bueno, queda como bastante pegado al margen derecho del sitio de la plantilla, al margen. Vamos a separarlo un poquito, que nos quede mejor. Marcamos nuevamente la imagen y vamos a establecer un poco de margen por la derecha. 10 píxeles, más o menos. Las medidas en web son píxeles. Actualizamos, aplicamos. Los formatos admitidos en web tienen que ser JPG, GIF o PNG. Buscamos a Fantasy Web a ver si nos queda un poquito mejor. Vale. Ya tendríamos creado lo que es el primer artículo y maquetado, ¿no? Con un poco de texto, unas imágenes. Todo el rato os he enseñado lo que es a crear artículos sencillos. Nosotros, el servicio, el cliente, editar el del inicio. Pero, ¿y si deseamos mostrar que veo alguna consulta referente a categorías? La idea sería, con este tipo de elemento de menú solo puedo mostrar un solo artículo. ¿Y si deseo mostrar dos como si fuera algún tipo blog? Pues vamos a realizarlo. Por ejemplo, guardamos guardamos y cerramos. En el gestor de artículos podemos acceder a través de contenido gestor de artículos, gestor de categorías, o también pulsamos aquí en esta pestaña categorías y vamos a añadir una nueva. Por ejemplo, nuevo. Como veis, estos botones nuevo, editar, publicar, despublicar son comunes en todo Joomla. Siempre tienen la misma funcionalidad. Vamos a crear, por ejemplo, noticias.
Guardamos y cerramos. Ya tendríamos que dar una categoría de noticias. Si deseamos tener lo que son artículos dentro de esta categoría, tenemos que ir a crearlos, tal como hemos creado antes los otros. Pero en este caso, relacionados con la categoría artículos, vamos a realizar lo mismo que hemos hecho antes. Pulsamos en nuevo. Una vez hemos pulsado en nuevo, vamos a darle un nombre de artículo. Ejemplo 1. Asignar a la categoría noticias, que es la que hemos creado, y copiamos unos textos para que si no nos quede vacío. Guardamos y cerramos. Veremos ahora que ya nos ha creado el artículo en la categoría de noticias. Vamos a crear nuevamente otro. Así de esta manera podemos ver dos agrupados y ver cómo se muestran en una sola opción de menú. Vamos a ejemplo 2. Copiamos nuevamente los textos. Estoy copiando todo el rato textos, pero como podéis ver, pues se puede editar, cambiar, escribir, etc. No olvidarnos de marcar la categoría de noticias. Guardamos y cerramos. Bueno, ahora una vez hemos creado los artículos en la categoría de noticias, vamos a menús, menú principal y vamos a crear un apartado de noticias o de blog. Pulsamos en nuevo. Como veis, antes he explicado que había diferentes opciones para crear elementos de menú. Pues vamos a ver una opción distinta. Pulsamos en seleccionar y categoría blog. Pulsamos en categoría blog. Podemos llamarlo blog, que no hace falta que tenga el mismo nombre que la categoría, aunque bueno, sería lo más lógico. Y elegimos la categoría en la que tenemos que mostrar. Vamos a aplicar, no vamos a guardar y cerrar. Vamos a ver primero cómo nos queda, porque a veces un artículo simple siempre se muestra de una determinada forma, pero las categorías o tipo blog podemos configurarlas. Bueno, se visualiza, por ejemplo, ejemplo 2, se muestra pues una noticia ancho 100% y otra pues que sería doble columna. Podemos gestionar esto desde la gestión global de los artículos, pero también podemos cambiarlo aquí para establecer lo que es otra forma de visualizarlo. Y, por ejemplo, podemos decir que nos muestre 4 artículos, una introducción, ahora explicaremos cómo realizar introducciones en artículos, y a una sola columna, y guardamos. Vamos a ver si nos ha cambiado ya. ¿Hay alguna consulta, por ejemplo, de algunas categorías, referente a por qué alguna categoría no se clasifica? Pues muy sencillo, porque hemos creado la categoría contenido, gestor de categorías. La categoría sin clasificar, que es a la que pertenecen los artículos propios de Joomla, son artículos que no guardan ninguna relación los unos con otros y por defecto, como es necesario que estén en alguna categoría, pues se crea la categoría sin clasificar. En cambio, si deseamos agruparlos, pues se crea una categoría noticias y los vamos insertando ahí. Bueno, noticias, hemos creado el blog. Bueno, hay cosas que no me gustan demasiado de lo que hemos creado, por ejemplo, estos detalles, noticias, publicación, escrito, visitas, pues vamos a ocultar estas opciones. Por ejemplo, en contenido, gestor de artículos, en gestor de artículos vamos y podemos ocultar en opciones. Podemos decir que estas opciones nos muestran. Lo podemos realizar de forma individual por los menús también, ¿eh? Pero bueno, permite bastantes opciones, veréis, es bastante completo Joomla. Mostrar categoría, vamos a quitarlo, enlace a la categoría, mostrar el autor nos interesa, mostrar la fecha de publicación, mostrar navegaciones, mostrar titulares más, hay algunos iconos, podemos ocultar cosas o decir mostrarlas, ¿eh? Guardamos y cerramos. Lo estamos realizando de forma global, no hemos realizado, este cambio se aplicará a todos los artículos. Bueno, veis, ejemplo 1, ejemplo 2, se ha aplicado globalmente. Entonces, bueno, lo ideal, por ejemplo, cuando deseamos mostrar artículos de este formato tipo blog, pues es mostrar un texto de introducción y luego al pulsar en un leer más, pues leer este artículo. Vamos a realizarlo, incluso vamos a intentar dejar estos artículos un poco más bonitos. Por ejemplo, en ejemplo 1, vamos a un Enter y pulsamos en leer más.
Para dejarlo un poquito mejor, vamos a subir imágenes. Pulsamos insertar imágenes. Antes hemos subido una. Joomla es rápido, el editor es rápido. Y vamos a pulsar en subir. Vamos a añadir. Seleccionamos dos para que nos suba dos a la vez. Podemos seleccionar más. Subimos los archivos. Ejemplo 1. Vamos a hacer una orientación, por ejemplo, a la izquierda. 10 píxeles por la derecha. E insertamos. Vamos a ver cómo nos queda. Guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web. Bueno, como podéis ver, nos ha creado el ejemplo 1 con una imagen, un texto de introducción. Y luego, si pulsamos en el leer más, pues veríamos el texto. Una consulta, por ejemplo, que si los archivos subidos directamente desde el editor sin pasar por el gestor multimedia van al directorio raíz de Joomla, no. Estos archivos que subimos, vamos a editar el ejemplo número 2, así lo veréis más claro cuando lo editemos. En Joomla no van a raíz. Sería un error que fueran a la raíz de Joomla. Joomla tiene 7000 archivos y sería realmente una mezcla innecesaria. Vamos a crear leer más, nuevamente en este segundo artículo, de esta forma, y vamos a subir una imagen. En este caso veréis la ruta de las imágenes. Joomla, para almacenar las imágenes, tiene una carpeta que se llama imágenes. Pero dentro de esta imágenes también hay banners. Banners, el sample data, en otras versiones de Joomla hay una carpeta que se llama stories. Como he subido la imagen, ya no nos hace falta volver a subir de nuevo. Ejemplo 2, pulsamos en ella y le vamos a dar la orientación necesaria. Izquierda, un poco de margen por la derecha para que el texto nos quede completamente pegado. ¿Veis? Este editor realiza previsualizaciones. Es un editor WYSIWYG. Lo que vemos en este editor es más o menos lo que se visualiza en el frontal del sitio web. Pero lo ideal es siempre trabajar. Vamos al blog. De esta forma veremos el cambio. Como podéis ver, pues ya se ha realizado ejemplo 2, ejemplo 1. Este sería más o menos el formato de un blog. De esta forma podemos mostrar artículos agrupados y maximizando, optimizando el espacio. Por ejemplo, habíamos creado lo que es el categorías, artículos, pero en Joomla, por defecto, guardamos y cerramos. El menú principal muchas veces os vais a encontrar que pone inicio tipo artículos destacados. ¿Estos artículos destacados qué es? Contenido gestor de artículos. Veis que nos muestra presentación como artículo destacado. Esto es como si fuera la portada de un periódico, aunque se puede cambiar el tipo de elemento de menú. Vamos a marcar ejemplo 1 y ejemplo 2 como destacados. Ahora, si refrescamos en el frontal del sitio web, nos tienen que aparecer 3 artículos. Ejemplo 2, ejemplo 1. Sería, bueno, una forma, cada uno, pues por ejemplo, puede tener una portada tipo un periódico o solo mostrar un artículo. Bueno, hay estas diferentes opciones. Vamos a proceder a desmarcar nuevamente. Ahora tendríamos, pues más o menos, lo que es el frontal del sitio web. Pues vamos a refrescarlo de todas maneras para que veamos que han desaparecido ese ejemplo 1, ejemplo 2. Con los textos, la estructura, bien. Ahora, para poder lucir un poco este frontal del sitio web, lo ideal sería pues instalar, por ejemplo, un desfile de imágenes un poco impactantes para darle un poco de más de visualización. Entonces, antes de la formación he revisado en el Joomla Extensions Directory que hay esta extensión, Add Images Leader, que nos permite un desfile de imágenes en Joomla. He pulsado en Download y la he descargado en mi ordenador. Vamos a proceder a instalarla, así de esta forma veréis cómo se instala una extensión en Joomla. Extensiones, gestor de extensiones. He descargado antes un archivo zip. Examinar. Voy a buscar dónde lo he descargado. En extensiones. Es este zip. A abrir. Subir e instalar. De esta forma, esta extensión es un tipo módulo. Ahora veremos cómo funcionan los módulos.
El módulo se llama Add Images Leader. Nos dice que ya está instalado correctamente. Extensiones, gestor de módulos. Lo podéis encontrar en el JET, tal como hemos realizado. Add Images Leader. Antes hemos visto las posiciones de la plantilla. ¿Estas posiciones para qué nos sirven? Pues para saber dónde hemos instalado estos módulos. Por ejemplo, quiero este desfile de imágenes entre página en construcción y los menús. Pues esta posición se llama Showcase. Vale, pues vamos a asignar este módulo. El título no tendría sentido. Vamos a ocultar el título del módulo. En el frontal del sitio web lo vamos a publicar. Y vamos a seleccionar la posición. De esta forma podemos seleccionar la plantilla, que nos muestre solo las posiciones únicas de la plantilla. En el desplegable seleccionamos Oxygen. Nos muestra muchos resultados. Vamos a proceder que nos muestre 100 en este desplegable. Y habíamos dicho la posición Showcase. Showcase, buscando. Marcamos. Esta zona de detalles es común en todos los módulos de Joomla. Ahora vamos a asignarlo. Estos módulos de Joomla por ejemplo, vamos a decir que se muestre solo las páginas seleccionadas en inicio. Y ahora este apartado de opciones básicas es el apartado de configuración de este módulo, que sería cómo se configura este programa. Pues si, por ejemplo, hemos creado unas imágenes que ahora subiremos de 930 de píxeles de ancho por 350 de alto. ¿Y dónde se guardan estas imágenes? Bueno, pues, por ejemplo, en la carpeta de imágenes de Joomla, pues le vamos a crear una que se llame Slide. En este caso estoy definiendo la ruta, no estoy creando las imágenes. Vemos que todo está correcto. Guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web. Nos tiene que aparecer si se ha realizado correctamente. Nos aparece ya el slide. Lo que no nos aparece son las imágenes. Hemos de proceder a subirlas. Pues, por ejemplo, podemos utilizar otro método. Hemos explicado los módulos, que son estos mini programas que añaden funcionalidades. Pero estos componentes son programas que añaden más funciones al sitio web, pero son de la administración la mayoría. Por ejemplo, el TX Explorer pues nos permite navegar por los diferentes archivos del sitio web. En la carpeta 1 es donde habíamos instalado el Joomla, estamos accediendo a los archivos del hosting, carpeta imágenes. Hemos dicho que la ruta del módulo para obtener las imágenes es images/slide. Pues vamos a crear este directorio, nuevo archivo directorio, pulsamos, slide, no es un archivo que queremos crear, es un directorio, creamos. ¿Hay alguna consulta? Por ejemplo, que cómo he sabido la posición de la página. Por ejemplo, las posiciones de la plantilla. También hay un truco, por si no controláis vosotros la administración y ver las posiciones de la plantilla en Joomla, es poner interrogante TP igual a 1 en el frontal del sitio web, o si no, hacerlo como lo he enseñado a través de la administración del sitio. Si algunas consultas, por ejemplo, realizáis y ya están explicadas, que no tiene sentido volver a explicar nuevamente, y por eso, pues, habrá un vídeo de la formación, de forma que lo podéis consultar cuando deseéis. Bueno, volvemos nuevamente a subir las imágenes al slide. Hemos creado la carpeta slide. Luego, por ejemplo, vamos a subir estas imágenes. Hemos antes subido de una determinada forma, que era a través del editor. Bueno, pues vamos a subir imágenes con este programa. El TX Explorer es una extensión gratuita de Joomla. Podemos subir varias a la vez. Vamos a realizarlo ahora. Grabamos. Una vez estén grabadas, quedarán subidas y ya se tienen que mostrar en el frontal del sitio web en el módulo que hemos instalado. Puede tardar más o menos, dependiendo del peso de las imágenes. Una vez están subidas, refrescamos a ver si pues se muestran correctamente. Bueno, podéis ver, ya se muestra la primera. Está activado que se vayan desfilando. Muestra la segunda y la tercera. Igualmente, este módulo nos permite también navegar entre ellas. Por ejemplo, hacia atrás y hacia adelante. Bueno, una vez lo tenemos subido, bueno, indicar que no solo, por ejemplo, en este caso hemos instalado un módulo, pero no siempre hace falta instalar cosas en Joomla para obtener nuevas funcionalidades. Podemos crear un módulo nuevo. Por ejemplo, extensiones gestor de módulos, nuevo.
¿Qué quiero mostrar en este módulo? Pues me gustaría mostrar un poco de texto. También se puede añadir imágenes. Pues pulsamos módulo de forma de que podamos crearlo utilizando el editor WYSIWYG, editor JCE, porque tengamos en Joomla. Pulsamos en personalizar HTML y me voy a donde veía las posiciones de la plantilla, que iré activando a través del gestor de plantillas. Y me gustaría mostrar una información aquí al pie de página, pues en la posición base 1A. Bueno, pues una vez tenemos creado lo que es el título, vamos a poner un título, por ejemplo, acerca de. Antes hemos procedido a buscar la posición. Si la sabemos, podemos ocultarla o escribirla directamente. Hay algún usuario, por ejemplo, que indica de que esto también se puede utilizar Flash en Joomla. Lo que he realizado con esto también se puede realizar en Flash. Lo que pasa es que si se realiza en Flash, pues bueno, no se consigue esta administración tan fácil, ¿no? Porque los dispositivos Flash, primero, que quedan Flash es una barrera, no puede ser indexado por los buscadores, y segundo, que hay que ser un experto en Flash para poder administrarlo. Bueno, esta pequeña puntualización. Vamos a copiar unos textos para el módulo. Podríamos escribirlos, ya lo indicaba antes, pero bueno, para nivel de formación y más rápidos, podemos copiarlos. Hemos copiado este pequeño texto, un par de líneas. Hemos dicho base 1A, publicado, público, y que se muestren todas las páginas del sitio web. Guardamos y cerramos. Una consulta referente a cómo se adaptan módulos a las posiciones. Pues ahora lo veréis. Por ejemplo, en estas posiciones había varias posiciones horizontales. Cuando lo hemos visto había base 1A, base 1B, etcétera. Pues el módulo, si tiene, por ejemplo, la plantilla tiene ancho 100%, pues se adaptará al 100%. Para que veáis esto de cómo se adapta, pues, por ejemplo, podemos poner 3 módulos más. De esta forma veremos cómo se reparte el espacio. No vamos a crear un módulo nuevo. Podemos ir más rápido todavía. Duplicamos. Acerca de duplicar el módulo, como va a ser del mismo tipo, duplicamos el módulo. Una vez hemos duplicado el módulo, acerca de, pulsamos para editarlo. Damos un título completamente distinto. Por ejemplo, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cambiamos la posición. Base 1B, despublicado, publicado. Guardamos y cerramos. Creamos un tercero para que así veáis cómo se van a repartir el espacio entre ellos. Podemos duplicar nuevamente. También tendrían que ser contextos distintos, pero la formación en una hora es más rápido el copiar los textos y crear de esta forma. Pues de esta forma podéis ver cómo se crean. Guardamos y cerramos. ¡Ups! No he cambiado el título. Bueno, podemos... ¿Qué hacemos? Podemos editarlo para quitar este título, garantía, y ahora sí guardamos y cerramos. Refrescamos en el frontal del sitio web y como podemos ver, ¿hay alguna consulta? Por ejemplo, ¿es posible tener slide en los artículos en la página principal? Sí, que se puede hacer. Lo que pasa es que si solo muestras un slide en el frontal del sitio web, evidentemente, si no muestras texto, muy poca información se va a mostrar a los usuarios que accedan. Bueno, como podéis ver, pues por ejemplo, en acerca de, ¿qué hacemos? Hemos decidido que está en esta posición. Se reparten el espacio. Igualmente, si tuviéramos 4, se reparten el espacio. Y que se muestren en todos los apartados del sitio web. De esta forma solo tenemos que crearlos una vez, no irlos creando apartados por apartado. Vamos a clientes y servicios. Como podéis ver, están en todos los apartados. Habríamos, por el principio, pues creado todos los apartados del sitio web, el blog, nosotros, el contacto. No lo hemos personalizado. Podemos personalizar el contacto, por ejemplo, componentes, briefing forms, administrar formularios. Vamos a darle una ojeada al contacto. Bueno, para editarlo, este es un componente de creación de formularios específico. Vamos a ver qué podemos personalizar aquí. Por ejemplo, en observaciones creo que no queda suficientemente bien, tenemos que establecer más ancho
Y he leído la política de privacidad como quedan muy pegados al área de observaciones. Y población, pues podemos cambiar por otro texto, por ejemplo, por ciudad. Pues vamos a realizar estos cambios. Cuando pasamos por encima de observaciones, en esta zona que donde hay la red, la grilla, pues nos queda subrayado aquí. Igualmente a la inversa. Observaciones, cada uno. Podemos crear también campos nuevos. Podemos realizar muchísimas cosas. Por ejemplo, el ancho es 25 columnas, pues ponemos con 40 columnas, guardamos y cerramos. Vemos que ya nos ha quedado. Aquí en la previsualización nos queda más grande. Seleccionamos los campos que hay por debajo, que es lo que queríamos separar. Podemos mover por la red. Clicamos. Como podéis ver, cada vez que pulsamos, se nos mueve. Guardar. Igualmente podemos cambiar textos. Igualmente podemos cambiar nuevo. Por ejemplo, la población, pues a lo mejor nos interesa cambiar y que muestre otro texto. Por ejemplo, ciudad. Guardamos estos cambios y refrescamos el frontal del sitio web. Por defecto, este no es el formulario que incorpora Joomla, que veo algunas consultas referente a esto, sino que en el formulario de Joomla lo que se hace es que envía un email. Este, en cambio, hace dos cosas. Envía el email que tengamos establecido en la configuración global del componente Breathing Forms y administra registros. También quedaría guardado aquí, de forma de que lo podéis consultar por una doble vía. Bueno, una vez tenemos el contacto, ya habríamos acabado de lo que es personalizar lo que son los contenidos y los menús del sitio web. Ahora lo que se trata es de personalizar la plantilla. Por ejemplo, este Oxygen y Joomla 51 template, que está en formato texto, pues bueno, vamos a cambiarlo por una imagen. En extensiones, gestor de plantillas, vamos a editar la plantilla. Es la Oxygen por defecto. Y vamos a subir un módulo. Ay, perdón, un logo. El logo. Cada plantilla es distinta. Evidentemente tiene posiciones distintas, diseños distintos, parámetros distintos. En esta, por ejemplo, pues nos permite el subir un logo. Y vamos a ver una tercera forma de subir archivos o imágenes en Joomla. En este caso es a través del administrador multimedia de Joomla. Examinar. Vamos a buscar la imagen, una imagen que tenemos preparada. Para el logo. Marcamos el logo. Abrir. Iniciamos la subida. Una vez que la ha subido, marcamos e insertar. Y le vamos a decir que sea imagen el logo, no otras opciones. También, por ejemplo, podemos activar, ya que nos estamos poniendo aquí en la plantilla, Site Search, un módulo de búsqueda que nos queda activado. Y también podemos activar iconos de redes sociales, por ejemplo, de RSS, Twitter y Facebook. Vamos a aplicar estos cambios y vamos a ver cómo nos quedan. Solamente habrá que hacer algunos pequeños ajustes, no siempre quedan bien a la primera. Bueno, el logotipo nos ha quedado muy arriba, sí que han quedado bien los iconos de redes sociales y el módulo de buscador. Bueno, vamos a mover. Esta plantilla precisamente nos permite posicionar el logo. Pues bueno, en el eje de las Y, pues vamos a poner 50. De esta forma nos bajará 50 píxeles por abajo. También nos permite información de copyright personalizada. En el frontal del sitio web nos está mostrando este texto. Pues bueno, podemos cambiar por otro. Tengo uno preparado. Lo podemos copiar. Incluso podríamos escribir textos distintos. Copiamos. Aplicamos el cambio. Y refrescamos el frontal del sitio web. Vamos a ver si el logotipo nos queda un poco mejor. Como podéis ver, ya ha bajado. Ya tenemos los iconos de redes sociales. Y el copyright personalizado. Bueno, estas plantillas veo alguna consulta referente a es complicado modificar una plantilla. Bueno, luego sí puedes responder a ello. Información, alguna, pero para poderla modificar, por ejemplo, tenemos diferentes opciones. A veces no hace falta modificar nada porque ya las plantillas ya nos ofrecen diferentes estilos. Por ejemplo, Style Green, aplicar, y veremos que si refrescamos el frontal del sitio web, pues nos va a cambiar a otro tipo de colores. Bueno,
este caso nos muestra un color verde de fondo. También podemos, por ejemplo, había otra opción, que es bronce. Bueno, vamos a dejar por defecto la que teníamos, el green. Luego también había alguna consulta referente a menús. Por ejemplo, ¿se puede tener solo un solo menú? Pues no, vamos a crear un menú, por ejemplo, en la parte inferior del sitio. Vamos a crear, por ejemplo, un menú. No confundir menús con elementos de menú. En el gestor de menús vamos a crear, por ejemplo, un menú principal. Tenemos creado, pues vamos a crear uno nuevo. Por ejemplo, le vamos a llamar menú inferior. He copiado un texto que no debía. Menú inferior. Menú inferior. Menú inferior. Podemos poner los textos que deseemos aquí, solo es una pequeña descripción, un título del menú que nos puede ser de orientación. Si vamos al menú inferior, veremos que no tenemos ningún elemento de menú. Antes teníamos lo que era un menú principal, el mapa del sitio. El mapa del sitio yo creo que no tiene mucho sentido el tenerlo en la parte superior del sitio web. Pues vamos a proceder a moverlo. Por ejemplo, vamos a moverlo al menú inferior. Pulsamos en proceso y ahora nuevamente pulsamos en menú principal, menú inferior y vamos a publicar el mapa del sitio, este elemento de menú, y ahora la plantilla, esta plantilla lo permite, crear menús. Hay otras, por ejemplo, que se pueden activar a base de módulos. Esta es una funcionalidad. También veo algunas consultas, estas sí que salen todas las formaciones de cómo se hace un menú desplegable. Ahora mismo te respondemos. Vamos a, por ejemplo, a las opciones de menús. Mostrar menú de imagen, menú inferior y guardamos. Bueno, a la vez que realizamos esto, vamos a realizar otra cosa, que es una consulta de aquí de Ana, referente a los menús desplegables. Bueno, vamos a responderla ya que está completamente vinculada. Blog. Pulsamos en blog y lo vamos a mostrar, por ejemplo, por debajo del de servicios, del menú servicios. Pues vamos a establecer que en vez del elemento padre sea elemento de raíz, marcamos servicios, guardamos y cerramos. Entonces, como podéis ver aquí, ya se muestra una jerarquía, o sea, servicios y por debajo blog. Vamos a ver cómo queda en el frontal del sitio web. También señalar que Joomla siempre permite estas opciones de crear estos menús, estos desplegables, pero siempre es la plantilla la que nos mostrará de una determinada forma. Servicios, blog, ya lo tendríamos realizado. Tenemos creado el sitio web, tenemos creado los módulos, tenemos creado el mapa del sitio. Bueno, tenemos el mapa del sitio ya creado, vamos a acceder a él, como podéis ver. No solo hace falta, podemos crear más menús en Joomla y nos muestra pues una estructura del sitio, del menú principal. Tendríamos creado todo esto. Vale. Un sitio web puede estar bien hecho o mal hecho. Pero si no lo encuentran los buscadores, ¿qué más da? Pues Joomla es perfecto para ello. A nivel de optimización para buscadores, por ejemplo, hemos accedido nosotros. Fijaros en estas URLs. Esto no indica nada que diga nosotros o en el de servicios o clientes. Clientes. Para que sea amigable por los buscadores, aquí tendría que poner clientes o nosotros. Pues vamos a proceder a activarlos. Sitio configuración global son las URLs amigables. Pulsamos en sí, estamos en la configuración global del sitio, pulsamos en sí y aplicamos el cambio. Refrescamos el frontal del sitio web, nos vamos al inicio mismo y ahora si pulsamos en nosotros, ya nos aparece la palabra nosotros. Nos aparece el 1, pero es porque hemos instalado la carpeta, el Joomla en la carpeta 1. Si no saldría el dominio / nosotros. Y si vamos a contacto nos aparecerá el dominio con el nombre del contacto. Pero aparte es que tenemos cosas más interesantes porque podemos establecer palabras clave del sitio y metadescripciones. ¿Qué son estas metadescripciones, estas palabras clave? Pues por ejemplo, en este apartado de metadescripción del sitio, supongamos que hemos creado una empresa pues de consultoría, pues podríamos poner empresa de consultoría de España dedicada al ámbito de consultoría para telecomunicaciones y nuestro ámbito de actuación pues es Europa. Esta descripción
no se visualizaría en el frontal del sitio web, pero sí que los buscadores la rastrearían porque queda insertada en el código fuente de Joomla. Igualmente las metapalabras clave del sitio, por ejemplo, el establecer pues, palabras importantes, por ejemplo, comunicaciones, auditoría, empresas, servicios, etcétera. De esta forma, Google pues, nos indexaría mucho mejor. Pero no solo lo podemos hacer a nivel global, este cambio. Por ejemplo, guardamos y cerramos. También se puede hacer a nivel de menús, a nivel de artículos. Por ejemplo, hacemos un gestor de artículos y en el de clientes podemos establecer estos metadatos personalizados para cada uno de ellos. Por ejemplo, en opciones, metadatos, metapalabras clave. Incluso, por ejemplo, supongamos que estamos en una política de privacidad. No interesa que ese texto sea rastreado por Google, pues incluso, por ejemplo, tenemos la opción de que no lo indexe y no lo siga. O sea, podemos poner muchísimas cosas. Veo alguna consulta referente a derechos de contenidos. Bueno, pues puedes ver aquí, se describe los derechos que tienen los demás para utilizar este contenido. Son temas de copyright, etc. Luego, cuando he activado, veo alguna consulta más. Vamos a guardar, cerramos, ya que hemos explicado el tema de las URLs amigables. Por ejemplo, sitio configuración global. Aquí este signo de admiración indica que yo he activado porque nosotros en el alojamiento tenemos perfectamente activado en este pack un archivo .htaccess, que lo que hace es que una reescritura de esas URLs que veíamos al principio, que eran de este tipo, que no querían decir nada, con ese tipo de archivos lo que permiten es hacer esa reescritura amigable. Entonces, lo que quiere decir es que nos permite esta funcionalidad. Si, por ejemplo, estáis en un alojamiento que no permite ese tipo de archivos, evidentemente, pues no podéis disfrutar de estas URLs amigables. Guardamos y cerramos. Yo, en principio, doy por finalizada esta formación. He explicado bastantes apartados de lo que es de Joomla. Hemos creado lo que es un sitio web que, bueno, haría falta personalizarlo, pero como podéis ver, en una hora, pues, puede haber quedado, bueno, más o menos lo que se entendería como un sitio web de empresa. Quedo a vuestra disposición para el tema de las preguntas que deseáis realizar. Veo que habéis realizado bastantes. Intentaré responder las que crea que son más comunes. Yo creo que no me va a dar tiempo en media hora a responder todo el cúmulo de preguntas que habéis realizado. Mientras las voy revisando, os comparto lo que es una pantalla de un cupón de descuento que lo que hace, por ejemplo, debido a que hay una gran aceptación en estos webinars, pues sencillamente la empresa pues quiere agradecer vuestra asistencia con un cupón de un descuento directo del 25%. En este caso solo había que poner lo que es al comprar un hosting Joomla, un pack en Joomla en un pack anual y automáticamente al precio que marque, al utilizar este cupón, pues os hará un 25% de descuento directo. Digamos que es una buena oferta. Había visto pues como mucho descuentos de lo que es el 20%. Lo podéis utilizar hasta el 30 de marzo. El martes 30 de abril a las 23:59. Voy a revisar vuestras preguntas. Veo que hay bastantes. Veo algunas consultas, por ejemplo, esto voy a volver a abrir nuevamente, os comparto nuevamente lo que es el navegador. Hay algunos que habéis llegado tarde, otros que, por ejemplo, quizás ha ido demasiado deprisa, pero una hora y media, claro, hay que intentar sintetizar mucha la información y no siempre pues puedo ir al ritmo de todos. A lo mejor a alguno pues le hubiera gustado que hubiera ido más rápido, otro más lento. Y pues, por ejemplo, indicaros que el vídeo de las formaciones o el vídeo de la formación pasada, lo podéis, de la semana pasada,
pues lo podréis visualizar aquí. Si os suscribís al newsletter, pues de esta forma podéis ver la grabación realizada y de esta forma poderla, pues, visualizarla tantas veces como queréis. Luego veo, por ejemplo, algunas consultas que son, yo soy técnico de web empresa especialista en Joomla y son más que nada para el departamento comercial. Cuando accedéis, por ejemplo, al sitio web de web empresa, pues tenéis el apartado, vemos apartado de inicio y tenéis tenéis acceso al chat de forma que podéis realizar consultas al departamento comercial. Podéis realizar, o si tenéis alguna duda, pues por ejemplo, a comercial@webempresa.com. Sabéis que si sois clientes también son preguntas que son, bueno, pues podéis utilizar nuestro foro, ¿no? El foro de soporte, ¿no? Para realizar consultas y algunas consultas podéis plantear, pues, por ese canal. El vídeo, bueno, ya he explicado, veo bastantes consultas nuevamente en relación a este sentido. Bueno, pues que, bueno, tenéis el apartado de soporte que lo podéis disculpad, en el apartado de formación gratis en las que podéis ver. Incluso también podéis ver los vídeos de otras sesiones realizadas para el que desee tener alguna tienda online con Virtuemar y ver. Mañana se realiza una formación, realiza David, y bueno, os podéis inscribir gratuitamente, igual que os habéis inscribido gratuitamente al webinar de hoy. Bueno, voy a revisar más preguntas vuestras. Bueno, veo alguna consulta de cómo sería un formulario que capture en base de datos. Bueno, esto realmente, bueno, la herramienta es componentes Briefing Forms. El que capture datos en la base de datos ya es un tema que se sale fuera de lo que es este webinar básico. Tenéis que crear pues una programación, pero podéis utilizar el Briefing Forms. Pero ya para capturar bases de datos ya sería, bueno, algo realmente bastante complejo, ¿eh? Luego, hay alguna consulta que evidentemente, pues poco puede hacer. Por ejemplo, indica un usuario, pues por ejemplo, que con las tablas y sus propiedades pues suele tener problemas, sobre todo cuando hace el padding no suele aplicarse. Pues bueno, seguramente no es que no se aplique la administración del sitio web, sino que quizás en la plantilla tengas alguna hoja de estilos o algún tema de que, bueno, pues no se aplique ese cel padding. Si eres cliente, pues puedes plantear esa consulta en nuestro foro. Hay una consulta. ¿Se pueden enviar fotos en los formularios? Se pueden. Lo único que habría que crear, por ejemplo, en este contacto, pues hay que crear un campo nuevo. No es un editar formulario. Ay, disculpad, me he equivocado de botón. Cancelamos. Componentes, Briefing Forms. Administrar formularios. Vamos al formulario que tenemos creado y nuevo. Y se podría crear un botón, pues por ejemplo, de subir fichero. Esta sería una forma, realmente hay que realizar más pasos, ¿eh? Pero bueno, si sale fuera de la formación explicarlos todos, hay que haber bastantes preguntas. Esta sería la forma que nos quedaría, nos pondría una caja en la que el usuario pues podría subir esos archivos y quedarían incorporados a lo que es el formulario que inserte el usuario. Por ejemplo, vamos a realizarlo un momento. Damos adjunto, guardamos y cerramos. Ya, bueno, evidentemente habría que cambiarlo y moverlo, pero bueno, le habíamos quedado el botón tipo examinar y ya podíamos subir imágenes de este tipo. Podemos despublicarlo, ¿eh? En el caso que estéis haciendo pruebas. Aquí también permite opciones de publicación y despublicación. Sigo viendo vuestras consultas. Referente, bueno, hay una consulta, por ejemplo, en relación a modificar plantillas. Es difícil modificar las plantillas, etcétera. Bueno, todo depende de los conocimientos de cada uno. Por ejemplo, vamos a acceder a lo que es el alojamiento del sitio web, que es el panel de control del cPanel.
Y en él podéis ver todos los archivos que se componen en Joomla. Igualmente lo podemos ver a través del TX Explorer. Os enseño diferentes caminos. Uno, la carpeta, y ahí las templates. Dentro de los templates, pues hay todas las plantillas que están instaladas en este pack. Por ejemplo, la que hemos utilizado hoy, la Oxygen. Pues bueno, hay las hojas de estilo, CSS, hay lenguaje index.php. Realmente realizar lo que es instalar, tenemos muchas plantillas gratuitas. Yo creo que no hace falta crear lo que es una específica para un uso, ya que indicaría pues tener unos conocimientos de programación elevados, CSS, PHP, conocer cómo funcionan las plantillas en Joomla, etcétera. Mejor es que comprar alguna plantilla, hay muchas plantillas free, yo pienso que es mucho mejor opción. Yo, por ejemplo, si algunas plantillas, las plantillas gratuitas, evidentemente hay alguna consulta. ¿La puede descargar? Sí, solo tendríais que buscar el nombre de la plantilla que le he indicado ya a través de Google, y si la plantilla es gratuita, pues encontraréis el enlace de descarga. La ventaja que tiene el pack creado en Web Empresa es que, bueno, como ya las tiene instaladas, pues tiene 8 o 9 y aparte que tiene muchísimas más extensiones instaladas, pues aparte de ser un buen pack, pues ahorra muchísimo trabajo. Sigo viendo vuestras consultas. Una consulta. ¿Los mapas web se pueden agregar palabras clave? No, no se puede agregar palabras clave. Esta es una pregunta directa. Las palabras clave, evidentemente, hay que crearlas en los contenidos de un sitio web. No tiene sentido. No tiene sentido crear en un mapa del sitio palabras clave. Porque esto en realidad solo es un mapa que está mostrando unos contenidos. Las palabras clave hay que crearlas globalmente en el sitio web, individualmente para cada uno. Luego, a ver, sigo viendo vuestras consultas. Hay una consulta, por ejemplo, cómo insertar, por ejemplo, plugins como WordPress. Bueno, si algunos, por ejemplo, no solo conocéis Joomla, pues WordPress incorpora plugins. Pues bueno, en extensiones gestor de plugins también tenemos plugins. En realidad estos plugins pues añaden pues funcionalidades también a Joomla, por ejemplo, el editor JCE, o para que os quede bastante claro, como por ejemplo, sistema de Google Analytics. Los que conocéis Google Analytics sabéis que es un sistema de estadísticas que, bueno, pues nos permite recolectar estadísticas de un sitio web. Claro, nos ofrece un código allí, inserta este código y sale ahí script type, etcétera, 4 líneas de código. Pues en ese código se incorpora solo una idea. Pues por ejemplo, con este plugin que hemos instalado, pues solo hay que poner esta idea, que sería un tipo UA-XXX, estos serían números y al final sería una letra. De esta forma no habría que insertar el código ese tan largo, sino sencillamente activando este plugin que hemos instalado, y se instalan, por ejemplo, plugins adicionales, igual que hemos instalado antes el módulo, pues de esta forma podríais tener lo que es el código de Google Analytics insertado en el sitio web de una forma muy fácil. Por ejemplo, este mismo plugin existe para WordPress. Luego hay una consulta que igual ha ido muy rápido. ¿Cuál es la URL de que os muestra todas las consultas? Os muestra las plantillas gratuitas. Mira, os la envío a todos. Os la envío a todos. Si de esta forma lo tenéis. Hay algunas consultas, por ejemplo, referentes a frameworks de plantillas. Esto se sale mucho de lo que es... Pero bueno, como es una respuesta que puede ser muy rápida, cada plantilla utilizan un framework. Un framework es un sistema de trabajo. Por ejemplo, el T3 es propio de las plantillas de Joomla. Pues, por ejemplo, J3 Cache, pues un sistema. Por ejemplo, cada club de plantillas utiliza un determinado framework. Claro, cuando tenemos aquí a Elástica por defecto, pues bueno, a ver si accedemos y veis.
Aquí tienes toda la información en este pack de T3 Framework Wiki, ¿no? Y de toda la información referente a T3. Realmente son, pues, un sistema de construcción de plantillas. Hay varios de frameworks de estos. Cada club de plantillas, porque plantillas hay gratuitas, pero también hay de pago. Por ejemplo, hay clubs como Joomla, Rocketem, etcétera. Bueno, pues que tienen bastantes plantillas y cada uno utiliza su propio sistema para utilizarlo. Unas consultas, por ejemplo, referente a actualizaciones de Joomla. Bueno, quien tenga, por ejemplo, si sois usuarios de Joomla, pues si tenéis una versión anterior, por ejemplo, en Joomla 1.5, pues hay sistemas para lo que es migrar de una versión a otra. De esta forma pueden incorporar lo he escrito mal, sería Upgrade. Estoy en el centro de extensiones de Joomla. ¿Veis? Con esta opción, pues bueno, podríais, pues permite realizar migración entre diferentes versiones de Joomla. Esto evidentemente es cuando uno tiene una versión antigua y quiere pasar a la nueva. De todas maneras, hay que tener, no es sencilla 100%, ¿eh? A veces requiere unas horas para poder realizar estos pasos, ¿eh? Luego sigo viendo vuestras consultas. En una consulta ya he respondido un par de ocasiones. Si la plantilla utilizada Oxygen es gratuita fuera del paquete web empresa, sí, busca Oxygen, template para Joomla en el Google y lo encontrarás. Sigo viendo vuestras consultas. Una consulta, por ejemplo, ¿qué editor de plantillas se puede recomendar para Joomla 3.0? Ni la formación es basada sobre Joomla 2.5, ediciones de plantillas, no importa el editor de plantillas, mientras sea un editor de texto, pues podéis editar con cualquier cosa, por ejemplo, utilizar un editor tipo Dreamweaver o TextPad, incluso el propio Files Manager incorpora, pues por ejemplo, un editor de código. Editar, y podríais ver aquí, pues por ejemplo, la edición de la plantilla. De esta forma podéis modificar el código, pero insisto que esto hay que tener conocimientos importantes. Sigo viendo vuestras consultas. Hay cosas, por ejemplo, que no puedo reproducir. O sea, me hacéis consultas, por ejemplo, tengo un problema en tal sitio, en mi sitio web. Tengo un problema en tal otro. Si sois clientes de Web Empresa, lo podéis plantear en el foro gratuito de Web Empresa. Por ejemplo, hay alguna consulta, quizás os pesa a algunos, en este caso voy a responder esta, de que obtengo errores en la instalación de extensiones, como no se puede mover el directorio, etcétera. A veces puede ser, dentro de Joomla, cuando vais a realizar extensiones, gestor de extensiones, que en algunos sitios, que los hostings pues son bastante malos para funcionar Joomla, pues necesitas activar la capa FTP. Esta capa FTP activada, de forma que establece una capa de seguridad adicional. Esto en Web Empresa no hace falta, o sea, estos errores no te saldrían, no saldrían. Entonces, bueno, activar la capa FTP es antes se utilizaba cuando los servidores utilizaban el modo seguro activado y tienes un alojamiento con un PHP muy antiguo. Sería la forma, si te da este tipo de errores, pues bueno, deshabilitar la capa FTP. Sigo viendo vuestras consultas. Una consulta nuevamente sobre T3 para Joomla, no. Que es para algo para hacer los artículos. T3 no es para crear artículos, T3 es para crear plantillas.
puedes buscar información en la red. Algunos que habéis llegado tarde, pues me he indicado varias veces que podéis tener lo que es el vídeo de formación en el apartado donde os habéis realizado de alta. Luego hay una consulta, por ejemplo, referente, esto siempre sale, cómo tener un sitio web en multidioma, en extensiones, gestor de plugins. Joomla permite tener sitios web en varios idiomas. Entonces, para activarlo, es ir al plugin, sistema filtro de idioma. Esto ya nos permite trabajar en idiomas en los que estén instalados. Evidentemente hay que realizar muchos más pasos, pero ya en el frontal del sitio web, por ejemplo, nosotros tenemos activado el idioma español. Pues ya, como veis, nos mostraría un ES. Luego, pues, evidentemente habría que realizar más pasos. Por ejemplo, instalar varios idiomas. Quizás solo tenéis el inglés. Entonces, pues bueno, aquí pues hay idiomas instalados. Los idiomas se instalan al igual que extensiones de Joomla. De forma que si es, por ejemplo, inglés, francés, español, alemán, pues podéis instalar estos idiomas. Y luego hay que realizar unos pasos. En nuestro blog explicamos todos los pasos a realizar para lo que es crear un sitio web multidioma. En el blog de Joomla buscáis la palabra multidioma y encontraréis paso a paso cómo crear un sitio web en Joomla 2.5 en multidioma. Sigo viendo vuestras consultas. Hay una consulta, por ejemplo, de cómo personalizar el footer con imágenes. Pues, por ejemplo, hay plantillas en las que se puede desactivar el footer y entonces crear un módulo igual que hemos creado esto. Lo que pasa es que en este caso pues iría en una posición inferior y en este caso pues podéis poner imágenes. Lo que pasa es que no parece, a menos que sea un mini loguito, no parece muy lógico el utilizar imágenes en un footer por la sencilla razón de que la información que pongáis no será rastreada porque Google no rastrea el texto que hay dentro de las imágenes. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, alguna consulta, por ejemplo, referente a cómo tener un sistema de reservas en un sitio web. Por ejemplo, se pueden utilizar extensiones de reservas. Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado durante bastante tiempo Jomres. Jomres es un sistema, vamos a verlo, siempre buscando... Hay otras extensiones, por ejemplo, a nivel de poder realizar reservas, pero con este sistema pues podéis realizar, incorporar a Joomla un sistema de reservas, por ejemplo, de reservas de apartamentos, reservas de habitación de hotel, etcétera. Bueno, JOMRES es muy completo, aunque en el apartado, por ejemplo, de Booking, pues en el Joomla Extensions Directory, pues se pueden también realizar, pues, bueno, hay bastantes opciones. Hay Booking, Taxi Booking. Bueno, sería cuestión de que fuerais mirando dentro de cada uno de ellos a ver qué opciones hay y la que se adapte más a vuestras posibilidades. También, por ejemplo, en cada uno de ellos hay demos. La mayoría de ellos hay demos. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, veo consultas, por ejemplo, que, bueno, recordar cómo habilitar un slideshow o cómo crear nuevamente el slide que he creado. O sea, en este caso, lo que recomiendo es que visualicéis el vídeo de la formación. La semana pasada también expliqué justamente el mismo vídeo, este mismo sistema. Entonces podéis visualizar. Tendría sentido volver a explicar nuevamente otra vez lo mismo.
referente a algunos accesos, por ejemplo, cuando hemos creado el pack, a lo mejor he ido un poco deprisa. Por ejemplo, cuando estamos en ver más, vamos al pack y entonces en el sitio web, cuando hemos creado el pack, aquí ya nos muestra la dirección para poder acceder. De esta forma se puede acceder al sitio web creado en la URL. Sigo viendo vuestras consultas. También, por ejemplo, veo algunos que explicáis errores. La versión de, por ejemplo, si instaláis una plantilla, no solo hay que mirar que, por ejemplo, tal como he explicado, que si estáis utilizando determinada versión de Joomla, pues que sea compatible con la versión. Por ejemplo, si instaláis una plantilla que era para Joomla 1.5, Joomla 1.0 para un Joomla 2.5, pues evidentemente no va a funcionar. Tiene que coincidir la versión de Joomla y la versión de la plantilla. Sigo revisando vuestras consultas. Intento ver las que sean más comunes. Evidentemente hay muchísimas y no es posible atenderlas a todas. Bueno, veo nuevamente que a lo mejor quizás no me he explicado bien. Formación gratis, apartado de web empresa. Podéis ver el vídeo de la formación. Mañana estará subido o si no os accedéis aquí, pues podéis ver nuevamente el vídeo de la formación de la semana pasada. Igual que si queréis suscribiros, también accederéis a la última versión de la tienda virtual, realizada con Joomla 2.5 y Virtuamart Joomla 2.0. Unas consultas, por ejemplo, de plantillas, cómo crear desde cero. Esto se sale fuera de lo que es completamente lo que es bueno, esto es formaciones en nivel básico, crear plantillas para Joomla. Ya he indicado en 2 ocasiones que, bueno, que es, aquí tenéis todo un montón de información en el joomla.org, developer, tendría esto muchísima información respecto a cómo crear plantillas, cómo crear un montón de cosas, cómo podéis manejar este apartado. Por ejemplo, podéis encontrar directorio de recursos, la API, el código, etcétera, documentación. También os indicará, pues, por ejemplo, documentación. Está realmente muy bien documentado, incluso de crear pues plantillas. Tenéis aquí, por ejemplo, el apartado justamente de Template Development, desarrollo de plantillas para Joomla. Tenéis muchísima información. Aquí os explicará cómo crear todo esto, incluso crear nuevas posiciones, que también es otra consulta que he visto. Como podéis ver, fijaos, muchísima documentación. Sigo viendo vuestras consultas, voy a atender la última, ya no da tiempo para más. Hay algunas, por ejemplo, hay algunas consultas ya, hay algún usuario pues, que ha avanzado, entonces pues quería algo más avanzado. Realmente estamos ahora creando lo que es el básico. En un futuro nos puede indicar cuánto, pues habrá quizás un segundo nivel, no de principios básicos, sino de algo más avanzado por Joomla, pero no os puedo decir ni cuándo se va a realizar esto.
Tengo una consulta, por ejemplo, que en algún cPanel solo aparece un instalador y un 1.5. Si eres cliente de web empresa, envías un ticket al departamento de soporte y te resolverá la incidencia, de forma que tienen que aparecer de todos los packs. Luego, hay alguna consulta, por ejemplo, crear plantillas con un programa Artister. Bueno, el problema de las plantillas de Artister, bueno, es un sistema para crear plantillas que casi todas son iguales. Bueno, doy por finalizada la formación. He intentado responder las preguntas más comunes de las que habéis realizado, incluso algunas bastante personalizadas. Y bueno, agradeceros sinceramente vuestra asistencia. Espero que este webinar os haya sido de utilidad. Indicaros, bueno, sencillamente que si tenéis alguna duda respecto a los productos que ofrecemos, pues podéis enviar a consultas@comercial@wordpress.com. Había en este webinar algunas consultas referente a comercial. Habéis indicado que yo soy técnico de temas de comercial, no tengo conocimientos. Y bueno, sinceramente, pues agradeceros vuestra asistencia y espero pues que os haya gustado y os sea de utilidad.